Hello again, kids. Hola otra vez. Eh, Ahora vamos a checar un video de la lección 6B del libro Full Blast A2. Ok, esa lección es acerca del tema So Neither to Either. Ok, here we go. Bueno, tenemos aquí las explicaciones de los significados de estas cuatro expresiones o estas cuatro palabras. Eh, la palabra to, eh, muchos ya la conocen, quiere decir también, y en algunos casos quiere decir demasiado. Ahorita vamos a explicar un poquito más la diferencia. La palabra so también ya la conocen. Eh, Dependiendo del uso se puede traducir de distintas maneras. Puede ser así que, eh, pero en este caso va a ser un también. Eh, las dos expresiones so y to quieren decir también. Nada más que se utilizan de manera distinta. Ahora, tenemos la palabra either y la palabra neither. ¿Ok? Ambas palabras quieren decir tampoco. ¿Ok? Entonces, ¿qué uso tienen estas palabras? Bueno, básicamente, y hablando de manera general, el uso de estas expresiones es para mostrar que tú tienes las mismas sensaciones que otra persona. ¿Ok? La cual está expresando sus sensaciones. Entonces tú, para decirle que estás de acuerdo con esas sensaciones o que tú tienes las mismas sensaciones, utilizas estas expresiones. ¿Ok? Ahora, tú puedes tener las mismas sensaciones cuando la persona está hablando de manera afirmativa, en ese caso es también, yo también. O bien cuando la persona está expresando esas sensaciones en sentido negativo. ¿Ok? Entonces ahí es tampoco, yo tampoco. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Primero que nada quisiera ver la diferencia entre los dos to, porque se puede prestar a confusión. ¿Ok? Estas dos palabras, bueno, perdón, esta palabra tiene dos usos. El primero, el más común, es cuando significa también. To at the end of a sentence means también. Perdón. Eh, por ejemplo, I'm a student. And you are a student too. Yo soy un estudiante. Tú eres un estudiante también. O tú también eres un estudiante. Segundo ejemplo, Jim plays baseball. My brother plays it too. Jim juega béisbol. Mi hermano lo juega también. Entonces, fíjense cómo el significado de la palabra también, en este caso, el tú va al final del enunciado, porque nosotros a veces lo ponemos intermedio o lo ponemos al inicio. También mi hermano, o mi hermano también lo juega. Es más común de esa manera que ponerlo al final en español, pero ellos siempre lo ponen al final cuando el significado es también. ¿Ok? Ahora, el otro significado es demasiado. To before an adjective means demasiado o en exceso. ¿Ok? Más de lo necesario, pues. Eh, ¿Ok? Pero fíjense, tiene que estar antes de un adjetivo. Por ejemplo, the soup is too hot. I can eat it. La sopa está demasiado caliente. No puedo comerla. ¿Ok? Fíjense cómo el to está antes del hot, que es un adjetivo. Luego, segundo ejemplo. I'm not going out. It's too cold out there. No voy a salir. Está demasiado frío allá afuera. ¿Ok? Entonces, otra vez la palabra to está antes de un adjetivo, el adjetivo cold, frío. Entonces, ¿cuál de los dos significados tiene la expresión to? Bueno, pues depende en qué sitio del enunciado está. Si está al final del enunciado, quiere decir también.
Y si está antes de un adjetivo, ¿ok? Entonces, al estar antes de un adjetivo, pues ya no es la última palabra del enunciado, quiere decir demasiado. Demasiado caliente, demasiado frío. ¿Ok? Muy bien. Esos son los dos usos de la palabra to. De alguna u otra manera, la palabra either y neither, pues son palabras un poquito más novedosas, ¿no? Bueno, ahora, fíjense, decíamos, tanto la palabra so como la palabra to quieren decir también. Es decir, cuando afirmas que tú tienes las mismas sensaciones que la otra persona que habló antes que tú, en sentido afirmativo. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de este tipo de expresiones? Bueno, primero vas a poner el so, luego el verbo auxiliar, ¿ok? Y finalmente el sujeto. En el caso del so. En el caso del to, la estructura es la segunda. Structure es igual al subject, al sujeto, al verbo auxiliar y hasta el final el to. Acabábamos de decir que cuando quiere decir también va al final de la oración. ¿Ok? Un detalle importante, el verbo auxiliar. Bueno, por lo general el verbo auxiliar es muy fácil de ubicar, porque el verbo auxiliar puede ser un verbo to be, un is, un am, un are, si es pasado un was o un were. Si es un verbo modal, pues igual, el verbo modal es el verbo auxiliar, un can, un will, un could, un would, un should, un may, un might, whatever. En el caso de los tiempos perfectos, por ejemplo, el presente perfecto, pues el auxiliar es have o has, ¿no? Si se tratara de la tercera persona del singular. Y si está en pasado, pues el auxiliar es had. ¿Ok? No tienen pierde, porque ya dentro de la oración que la persona acaba de expresar, ya viene el auxiliar. El problema es cuando yo tengo un verbo principal que no es verbo to be y que no tiene modal. Allí tengo que usar auxiliares do o does si la expresión es en presente, o did si la expresión es en pasado. ¿Ok? Entonces, con cualquier otro verbo que no sea to be, que no sea modal, que no sea un verbo modal, ¿ok? Tenemos que usar un do, un does o un did, porque son los verbos auxiliares. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, el verbo que tú usas para que la expresión de la que tú quieres decir que tiene las mismas sensaciones, eh, el auxiliar que vas a usar para convertir esa expresión en una pregunta, ese es el auxiliar que vas a usar para estas expresiones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Primero tenemos con so. Dice, I want to go to the concert. Yo quiero ir al concierto. So do I. Yo también. Fíjense, so do I. Yo también. La estructura de arriba, so primero. El verbo auxiliar en este caso es un do, porque mi verbo principal es un want. No es verbo to be, no es verbo modal y tampoco es tiempo perfecto. ¿Ok? Entonces, ahí yo tengo que usar un do. ¿Cómo haría que la expresión I want to go to the concert fuera pregunta? Pues le tendría que aplicar un do al inicio. Do I want to go to the concert? Bueno, pues ese do es el que voy a poner aquí en esta expresión, ese auxiliar do. Entonces, al final ya nada más pongo el sujeto. So do I. ¿Ok? So, auxiliar y sujeto. Segunda estructura. Ahora con el to. Fíjense, la misma expresión. I want to go to the concert. Ok, primero el sujeto. I. Luego el verbo auxiliar, que ya explicamos porque es do. Y finalmente el to. Yo también. I want to go to the concert. I do too. Ok. Entonces, así serían estas expresiones en inglés. I want to go to the concert. So do I. I want to go to the concert. I do too.
son las dos maneras de decir yo también quiero ir. ¿Ok? Fíjense, entonces so y tú significan también. Ahora, para decir tampoco, bueno, pues aquí tenemos que partir del hecho de que estamos, o vamos a decir que tenemos las mismas sensaciones que la otra persona que habló antes de nosotros, pero esa persona se expresó en sentido negativo, o sea, lo hizo con una oración negativa. ¿Ok? Bueno, fíjense. Primera estructura. Eh, el neither empieza la oración. ¿Ok? Luego el verbo auxiliar, ya explicamos cómo determinar cuál es el verbo auxiliar y finalmente el subject, el sujeto. Por ejemplo, I can't swim. Fíjense cómo esta expresión es negativa. Yo no sé nadar. ¿Ok? Si esa expresión yo la quisiera hacer pregunta, bueno, pues el can tendría que empezar la pregunta. Can I swim? Así que me voy a quedar con ese can como verbo auxiliar. Es un verbo modal. Así que él mismo va a ser su verbo auxiliar. ¿Ok? Para la expresión yo tampoco. Entonces, empiezo con el neither. Luego el verbo auxiliar can. Y luego el I. ¿Ok? Ahorita más adelante voy a hacer un hincapié en un detalle importante. Pero quisiera irme primero a la segunda estructura. Entonces, fíjense, neither inicia la oración. Segunda estructura, ahora es sujeto, subject, verbo auxiliar, auxiliary verb, y al final either. ¿Ok? Misma expresión, I can swim. ¿Ok? Entonces, sujeto, I, auxiliary verb, can't, y finalmente either. ¿Ok? Entonces, detalle importante. El neither se pone al inicio de la expresión. El either se pone al final de la expresión. ¿Ok? El neither, fíjense en este detalle. El neither no requiere que el auxiliar esté negado. Neither can I. Pero el either, en el segundo ejemplo, sí tiene que estar el verbo negado, el verbo auxiliar. I can't either. Y las dos expresiones significan yo tampoco. ¿Ok? I can't swim. Neither can I. I can swim. I can't either. Ok. Ahora, este detalle es interesante. Las expresiones que acabamos de ver, tanto con so, con to, con neither y con either, las puedes usar en un ambiente formal o en uno informal. ¿Ok? Pero hay dos expresiones que son sumamente comunes en el inglés, pero solamente se pueden utilizar en situaciones informales. Por ejemplo, para decir yo también, puedo usar la expresión me too. Así nada más, me too. I get up early on weekdays. Yo me levanto temprano entre semana. Me too, yo también. Nada más, fíjense. No lleva verbo, ¿ok? No lleva pronombre sujeto porque el me es un pronombre objeto. Me too, ¿ok? Ahora, lo contrario, en sentido negativo. Me neither quiere decir yo tampoco. Por ejemplo, I don't like broccoli. I don't like broccoli. No me gusta el brócoli. Me neither. A mí tampoco. ¿Ok? Entonces, me too. Yo también. Me neither. Yo tampoco. ¿Ok? Sin embargo, bueno, estas expresiones tienen sus limitaciones. Aparte de que solamente las puedes utilizar en situaciones informales, tienen la limitante, por ejemplo, de que en ambas el sujeto siempre va a ser yo. Yo también o yo tampoco. No te sirven para ningún otro sujeto más que para el mí, para el yo. ¿Ok? No llevan auxiliar.
no, ni afirmado ni negado. ¿Ok? Entonces, sí, son expresiones, repito, muy comunes, que seguramente que las vas a escuchar con mucha frecuencia cuando hables en inglés, pero eh, nada más se pueden utilizar en situaciones informales, en situaciones formales no. ¿Ok? Bueno, sigamos. Vamos a hacer unos poquitos de ejercicios sobre las cuatro expresiones, las dos que significan yo también o también nada más, y las dos expresiones que significan yo tampoco o tampoco. Muy bien, empecemos. Let's practice. Primero, dice, I love beach picnics. Bueno, yo ya te estoy poniendo aquí el sujeto y el verbo auxiliar. Tú nada más me vas a poner un so, un either, un to o un either. Para empezar, la expresión I love beach picnics es una afirmación. Entonces solamente puede ser so o tú. Pero ya en la expresión ya se inició con una, con una I, con el sujeto. Entonces corresponde a la estructura donde yo tengo que poner un to. I do too. Sería mi respuesta. Ok, ahora, segundo. I didn't remember my password. No recordé mi clave o mi password. Entonces, para decir yo tampoco, ¿ok? Ya no puedo usar el tú. Tengo que usar neither o either. ¿Cuál de las dos va al final? Al final va either. Así que voy a usar en este caso either. I didn't either. O I didn't either. ¿Ok? Ahí puedes pronunciar I didn't either, separándolos, haciendo una pausa, o puedes pegarlos, I didn't either, para que se oiga como inglés americano. ¿Ok? Yo no recuerdo, no recordé mi password. Yo tampoco. ¿Ok? Ahí ya estaba el auxiliar did. Ahora, segunda. We haven't had vacations this year. Nosotros no hemos tenido vacaciones este año. Es un presente perfecto. Decíamos, en el caso de los presentes perfectos, el auxiliar es el had. ¿Ok? O el has, si fuese otro sujeto. Aquí el sujeto es we. A we le corresponde had. ¿Ok? Pero fíjense, nosotros no hemos tenido vacaciones este año. Nosotros tampoco. ¿Ok? Pero tengo que poner el que inicia la oración porque ya está terminada con el sujeto, con we. Entonces, ¿cuál va a ser? Neither o either. Bueno, el que empieza la expresión es neither. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con neither. We haven't had vacation this year. Neither have we. Nosotros tampoco. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Otra vez tengo una expresión en pasado, pero es afirmada. We bought a new house. Nosotros compramos una casa nueva. Ok, fíjense. Mi verbo principal es buy. Comprar, nada más que está en pasado. El pasado de buy es bought. Ok. Por esa razón es que mi auxiliar es did, porque es tiempo pasado, no es verbo to be, no es modal y tampoco es tiempo perfecto, no es had. ¿Ok? Entonces es did el auxiliar que tengo que usar. Y tengo que usar la expresión para decir, nosotros también compramos una nueva casa, pero la que inicia la oración. ¿Cuál de las dos expresiones que significan también so y to inician la oración? So, pues entonces aquí la respuesta es so. So did we, nosotros también. We bought a new house. So did we, nosotros también. Ok, siguiente ejemplo. Ahora, Jim is going to the beach. Jim
va a la playa. Fíjense, es una expresión be going to, ¿ok? O sea, es el tiempo, el presente progresivo del verbo go, ¿no? Entonces, en los tiempos presentes progresivos o pasados progresivos, siempre el verbo auxiliar es el verbo to be, ¿ok? Entonces, fíjense en este detalle. Jim is going to the beach. El verbo to be que le corresponde a Jim es un is, porque Jim es un hombre, es un he, un él, un he, ¿ok? Entonces, Jim va a la playa o va a ir a la playa. Ok, yo también. Entonces, fíjense cómo ahí mantengo el auxiliar siendo verbo to be, nada más que ya no puedo usar un is, porque mi sujeto va a ser, como yo voy a decir yo también, ahí sería I am, yo también. Entonces, ¿qué expresión tengo que poner aquí de las dos que significan también so o tú? Pues tengo que poner tú, porque es la que se pone al final. El so va al inicio, el tú al final. ¿Ok, kids? Ahora, voy a darle una vueltecita más a esta expresión para tratar de que quede un poquito claro. ¿Qué tal si en vez de que dijera, Jim va a ir a la playa? ¿Ok? Y resulta que el otro que va a ir a la playa no soy yo, sino va a ser, no sé, Tim, por ejemplo. Tim. Para decir, Tim también. Jim va a ir a la playa. Tim también va a ir. ¿Ok? Entonces, fíjense, cambio el sujeto. Entonces ya no debe ser em, tendría que ser un is. Ups. A ver, ahí está. Is. Him is to. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo puede cambiar el verbo dependiendo del sujeto, ¿no? Sobre todo cuando se trata de tiempos presentes. Eh, entonces, en este caso, bueno, lo cambié nada más para que vieran un caso en el cual se mantiene el mismo es, pero como en la expresión o en el enunciado original nos piden que pongamos un am, un I am, bueno, pues vamos a dejarlo, ¿no? El I am. I am too, yo también. Y finalmente tengo, they had a great time in their honeymoon. Ellos se la pasaron muy bien en su luna de miel. They had a great time. Ellos tuvieron un gran tiempo, o mejor dicho, se la pasaron bien en su luna de miel, in their honeymoon. Ok, yo tengo que decir, nosotros también lo hicimos. Ok, por eso es que fíjense, ese had que está en pasado simple. Así que mi verbo auxiliar tiene que ser un did, por las razones que ya explicábamos. ¿Ok? No es verbo to be, no es verbo modal y tampoco es un tiempo perfecto, es un pasado simple. Entonces, el auxiliar para negar o preguntar en pasado simple es el auxiliar did. ¿Ok? Así que en este caso, mi auxiliar va a ser did y mi sujeto va a ser we. Me están pidiendo que ponga la expresión que significa también y que va al inicio. ¿Cuál es? So. So did we. ¿Ok? Entonces, para decir nosotros también, en este caso voy a usar un so did we. They had a great time in their honeymoon. So did we. Nosotros también. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya para finalizar, vamos a repasar la pronunciación de los 6 ejemplos que tenemos aquí del tema. ¿Ok? Bueno, aquí va. Primer ejemplo. I love beach picnics. I do too. Segundo, I didn't remember my password. I didn't either. We haven't had vacations this year. Neither have we. We bought a new house. So did we. Jim is going to the beach. I am too. They had a great time in their honeymoon. So did we. Ok, pues eso es todo.
Muchas gracias por ver el video y estén pendientes del siguiente. Gracias. Bye.